Nelson y a Carmen Rosa. Aquí en este sitio, en esta casa, en esta humilde casa, fue donde estos 4 hijos nacieron. Y hoy está, la casa está más o menos como ha sido su origen. Esta casa la he construido yo con todo sus puertas, su entejado, todo esto ha sido obra hecha de mi mano y con la colaboración de Carmelo Ramírez, que fue mi ayudante. Carmelo Ramírez fue mi ayudante y en eso tuve la oportunidad de ofrecerle esta casita a mi esposa cuando nos casamos. Y entonces, debido a esto, aquí nacieron estos 4 hijos. Aquí, esto era un jardín. Este pie del patio, habían una cerquita de piedra que yo había hecho, y había un jardín lleno de pensamientos, había begonias, había claveles, había toda clase de jardín. Este era un patio bonito. Y todavía está, como recuerdo, la mata de zazaparrilla que sembré, todavía está dando fruto. Y es maravilloso ver cómo Dios me ha dado el don de contemplar hoy la naturaleza que Dios me dio en esa época. Una niña de 17 años, llena de ilusiones, y ya me di desde esa época el lujo de tener casa propia, cosa que yo no he pagado nunca arriendo ni en Bogotá ni aquí, sino que yo a los 17 años me casé y ya de pronto irán a disfrutar el panorama de la capilla del pueblo. Yo viví 15 días aquí arriba en la casa de mis suegros, que queda más o menos a 5 minutos de aquí para arriba. Es una pendiente que ya de pronto la podamos filmar. Y aquí en esta esquinita, aquí cociné más o menos año. En esto era donde yo cociné durante año y medio. Eran 3 piedras, fogón, ollas de barro, que hasta por cierto hoy no nos damos ese lujo. Caminamos aquí un poco hacia este lado, aquí estaba el banco de la carpintería de Manuel, y tomamos la entrada de la pieza donde nació Miriam, Álvaro, Nelson y Carmen Rosa. Entonces tomamos la entrada de la pieza del dormitorio. Sí. Este es el cuarto que yo tenía preparado desde por ahí unos 5 años antes de casarme. Y entonces ya estaba yo en mi mente estaba construyendo esta pieza, este cuarto, donde pasamos las noches, después de haber vivido 15 días donde mi papá, porque esta casa ya existía. Entonces ya no nos pareció estarnos más donde mis papás, y ya venimos aquí, y este fue el cuarto donde compartimos las alegrías con su mamá. Y hoy me da nostalgia, pues, recordar estas cosas. Hoy le doy gracias a Dios que me ha permitido contemplar otra vez la misma obra que Dios me ha permitido crear. Aquí
Aquí de verdad que han sido cosas maravillosas lo que nosotros hemos vivido, las peleas, las alegrías. La primera noche que nosotros llegamos acá, nosotros no llegamos directamente a la cama porque aquí había una cosecha de alberja en esa cosecha de alberja nos acostamos, pusimos unas cobijas y ahí nos acostamos porque esto era lleno de alberja, pero en tamo. Y fue algo maravilloso de la primer noche estar solos como esposos. Fue una noche para mí inolvidable, hermosa, donde nosotros en sí hemos tenido muchos sinsabores, pero hemos tenido más alegrías y más satisfacciones. Porque aquí estas 4 paredes vio nacer a Miriam, a Álvaro, a Nelson y a Carmen Rosa. Esto fue algo maravilloso porque cuando Carmen Rosa tuvo una anécdota muy terrible, que fue que la niña nacía a la cabeza y volvía y se escondía, pues puesto que yo la partera yo no la conocía, yo ya tenía un recelo muy grande a la partera y yo sufrí muchísimo, pero sufrí más todavía cuando Miriam, porque pues era la primera niña, más o menos esa niña pesaba de 9 a 10 libras. Entonces en un campo, porque aquí le toca a uno a puro palo seco, aquí no hay el médico, aquí no hay el suero, las enfermeras, nada. Aquí hay una partera que simplemente le soba a uno la barriga o la cintura, de ahí nada más pasa. Pero esta casa, a mí, yo bendigo a Dios porque hoy me da licencia de volver a verla, de volver a entrar, porque yo me siento hoy como el último día que yo viví acá. Me dio muchísima nostalgia cuando me volví a ir, cuando me fui para allá. Desde esa época no había yo vuelto acá. Ya hace más o menos 30 y pico de años. 38. 38 años hace que yo no entraba aquí a esta casa. Y hoy me llena de alegría el poder estar compartiéndola, el poder estar con mi gente. Porque la persona que compró esta finca fue un hijo de mi padrino de matrimonio. Entonces esto para mí hoy es una bendición porque me siento como en mi propia casa, de verdad, como en mi casa, como que llegué hoy, como que me casé hoy, como que Dios me ha dado los sufrimientos, la bendición del gozo de estar aquí. Aquí entramos ahorita donde era la cuna de los niños. Pero no vamos ustedes se imaginarán los que ven ahorita el video, que van a ver una cuna con toldillos y cosas, ¿no? Aquí era un costal amarrado de lado y lado. Ya ahorita abriremos la puerta y miraremos cómo era la hamaca, lo que se llamaba aquí la hamaca de los niños, pues donde se bañaban aquí al rayo del sol con agua fría, y se envolvían y se secaban y se les daba de comer y a su chinchorro. Entonces vamos a entrar donde era la pieza de la cuna de los niños. No. No, todavía no. Todavía. Como vemos, aquí estamos adentro en la pieza de la cuna de los niños. Y como les advertía, aquí no es una cuna. Aquí había un costal que Manuel había puesto aquí un chazo, y de ese chazo pendía como un gancho. De ese gancho pendía un lazo, y de aquí hasta aquí había un costal, pasaba allá. Entonces, como el secreto para que ese chinchorro quedara bonito y quedara bien anchito, se le ponía un palo de lado a lado al costal, hacia el lado de la cabecera, y se le ponía una almohadita al niño y se acostaba ahí. Y por lo menos a Miriam, a ella pues me tocaba mecerla yo, pero a Álvaro me la mecía a Miriam, y una vez le di un porrazo porque lloraba tanto y el niño cayó al piso. Lloraba, entonces ella le dio un jalón, en vez de mecerlo le dio un jalón y fue a dar el niño al piso. Y cuando yo me bajaba para la capilla,
cuando yo no tenía con quién dejarlos, entonces me tocaba dejarlo amarradito, bien amarradito el costal y bien anchito al lado de la cabecera, cosa que el niño si se despertaba no se ahogara. Pero yo, gracias a Dios, siempre, Dios me ha cuidado a mis hijos, siempre. Porque iba a la capilla, hacía mi mercado, volvía y el niño todavía estaba durmiendo. Cuando yo llegaba, yo me iba 11 de la mañana, llegaba a las 3 o 4 de la tarde y el niño siempre todavía estaba durmiendo. Y ahorita pasaremos a donde cuando ya los 4 estaban grandecitos, donde me esperaban cuando venía yo del pueblo. Los 3. Esta casa como en esa época no tenía recursos para avisar maestros, pero tuve la oportunidad de ver trazar una casa que era la casa de Benjamín Monroy, por apodo el Muti. Y allí yo muy atento cómo trazaban, cómo ponían el hilo, cómo pasaban los niveles, cómo se cuadra una troza para abrirla para las repisas de las paredes. Todo eso lo grabé en mi cabeza y las cajas de las vigas para el enmaderado las marqué en el cabo de mi pala. Y así fue que cuando ya se terminó allá la obra, yo ahí mismo, aquí a cortar adobe como ya he dicho, con Carmelo Ramírez, que era mi ayudante, cortar adobe y luego a traer madera de la montaña en los bueyes que tenía mi papá, que por cierto se me cayó un buey y dio un bote, pero afortunadamente no se mató el buey, y yo le solté la coyunda y vuelva para el buey y eche con mi viga para abajo, que era para la repisa, la que repisa las paredes. Esa fue la historia hasta ahí del enmaderado de la casa. Luego ya me conseguí unas trozas y le dije a Carmelo Ramírez que seguía siendo mi ayudante, porque como estaba como de novio con mi hermana Matilde, ahí muy atento, sí me ayudaba, aunque no de balde, pero sí me ayudaba. ¿Y qué? Y él fue mi ayudante de acerrío, porque yo me las daba de maestro de acerrío sin jamás coger un serrucho, pero sí hubo una persona que me confió el serrucho, que fue Elí Fernández. Me prestó ese serrucho con gran confianza y sí, señor, yo vine y aserré esa madera, y con esa madera fabriqué estas puertas y muchas más. Aquí entramos ya a la cocina. La cocina está bastante reformada, porque hoy encuentro aquí una estufa de carbón grande, pero mi estufa no era esa. Mi estufa era una estufa bastante pequeña aquí en esta parte, más o menos como decir hoy una estufa de gas de 2 puestos. Entonces aquí en esta partecita cociné durante 7 años que vivimos aquí en esta casa. Cocinamos en una estufa de una parrilla que teníamos de carbón y de leña. Y cuando yo estaba embarazada de Miriam, me acuerdo las anécdotas que Manuel me decía, que trajera leña de hacia allá, al lado de allá, de un chorro que llamábamos allá del lado del chorro, y traía yo la leña para en tiempo de invierno guardarla para poder cocinar. Esa es la anécdota de la cocina. Mire la begonia tan hermosa.
Este caminito acá se llamaban los encenillos. Y aquí en esto se sentaba Miriam, Álvaro y Nelson, y Miriam alzaba a Carmen Rosa porque Carmen Rosa estaba pequeñita. Desde aquí se veía un altico que hoy no se ve porque está cubierto de las ramas de este pino. De ahí se veía, cuando ya me veían venir más o menos de aquí a casi a 1 kilómetro. De aquí para abajo era más o menos 1 kilómetro. Y ellos entonces se iban aquí para abajo por este camino de para abajo, hasta donde nos encontrábamos. Ellos para abajo y yo para arriba, hasta donde nos encontrábamos. O sea que aquí por lo menos termina parte de la vida del campo. Para nosotros no fue fácil tener los niños en el campo, ni estar nosotros en el campo, porque de pronto piensan que el campo es una maravilla. Por eso yo siempre hago hincapié de que tenemos que rezar mucho por nuestros campesinos, que son los que sufren labrando la tierra para llevar la comida a la ciudad, para que nosotros tengamos que comer. Porque si los campesinos que hoy están labrando aquí la tierra, no rezamos por ellos, entonces ¿quién nos lleva de comer a la ciudad? Yo hoy bendigo a Dios por estos árboles, porque la naturaleza, Dios se ha manifestado conmigo. La naturaleza es la obra creadora de Dios. Entonces, hasta aquí podemos hacerles este relato. La obra creada por Dios. A ver, aquí hacemos una toma por la parte inferior de la casa, y los niños que vemos en ese pradito, en ese llano, son los nietos de mi padrino de matrimonio. Vamos a tomar esta otra toma donde hay anécdotas maravillosas de estando embarazada yo de Nelson. Aquí para abajo, como ustedes ven, se ve es un monte, pero resulta que esta tierra da mucha comida. Cuando una época en que hicimos lo que se llama una roza es que se chapucea la maleza, y en esa maleza a los 15 días más o menos se le mete candela de aquí para abajo. No de allá para arriba, sino de aquí para abajo. Se le mete candela y entonces esa ceniza sirve para abono. Aquí estaba yo sembrando ronchuguas, nabos, frijol y maíz a la vez. Y estaba ya casi sobre el tiempo de dar a luz a Nelson. Y ahí de para abajo entonces me fui rodando, pero rodando que no pude parar. Y la única persona que me estaba mirando era mi madrina Mercedes, mi madrina de matrimonio, porque la casa de ellos es aquí más abajo. Pues por la sombra de la arbolización no se ve. Pero mi madrina Mercedes, ella se asustó muchísimo y vino y me dijo que dijo, ay, hijadita, ¿qué le pasó? Dije que no, que nada. Y entonces ya me levantó, porque fui a dar hasta abajo, hasta donde ya era plancito. Fui a dar hasta abajo y ella me levantó y preciso esa tarde me enfermé de Nelson. Y esa es otra anécdota bonita de esta finca. Uy, abuelito, usted también ha visto eso por acá. Sí, claro. Esto es muy beneficioso para los nervios. Ya se la acabó, tío. ¿13? ¿Papi le sirvió Guarapo? Alberto Romeo 5, controles cada menú, rompe todas las barreras con Puma, Celumóvil, Bancopia, Caracol,
la única cadena de todos los mundiales. Y ahorita de para acá fui a parar ahí donde meterse, porque para abajo. Le rellenan de ciudad Para meterme ahora. Esta es la familia actual que está viviendo aquí en esta casa. Son los niños, son los nietos de mis padrinos de matrimonio. Y la señora que tan generosamente nos ha obsequiado la buena voluntad de poder entrar a las piezas, entrar a la cocina, entrar donde era la pieza, la alcoba de los niños. Todo esto yo se lo debo de verdad a ellos, les agradezco muchísimo. No está José Miguel, el esposo de la señora, porque está en la capilla. Y vuelvo a probar el guarapo de Barro Blanco. Vuelvo a probar ese guarapo tan delicioso que hacía muchísimos años no tomaba. Y hoy a ellos les doy de verdad las gracias por haberme prestado su buena voluntad de estar acá hoy filmando. Cuando celebré Porque estamos filmando de verdad algo que esto es un memorial. Esto es un memorial para ustedes, mis hijos, para toda mi familia, porque de verdad esto es una bendición lo que hoy el Señor nos ha permitido vivir. Otra vez. El nombre de mi mamá es Ana Elvia Lozano. El hijo mayor que está en Bogotá se llama José Gonzalo Roa. Soy yo la que sigue, mi nombre es Lilia Aurora Roa. Sigue mi hermana Sandra Mercedes Roa, Jorge Hernando y Marta Alcira, que es la hija menor, nuestra hermana menor. Y mi papá que se llama José Miguel Roa. Vamos para ellos a darles un aplauso. De igual modo para ellos. Gracias. Esta es la panorámica de la casa. ¿Cómo llama este camino? ¿Desde el Camino Real? Camino Real, Sí, desde el Camino Real. que baja por donde don Carlos Ramírez, en Santo Ruiz. El mundo, mismo punto. La iglesia. Un acercamiento bien ayer entre esas montañas. Se alcanza a ver la represa del Chibor.